Los tres jóvenes en el horno. Hace mucho, mucho tiempo, en la gran ciudad de Babilonia, gobernaba un rey poderoso llamado Nabucodonosor II. Era un hombre fuerte, ambicioso y temido. Sus ejércitos conquistaban tierras, su palabra era ley, y nadie se atrevía a desobedecerlo. En aquel reino vivían tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Sus nombres originales eran Ananías, Misael y Azarías, pero al ser llevados cautivos desde Jerusalén, les cambiaron los nombres. Aunque estaban lejos de su tierra y de su templo, nunca olvidaron quiénes eran ni a quién pertenecían. Ellos servían en el palacio del rey, eran sabios, responsables y respetados, pero había algo que los hacía diferentes. No adoraban a los dioses de Babilonia. Ellos servían únicamente al Dios verdadero, el Dios de Israel. Y eso, tarde o temprano, traería consecuencias. Un día, el rey Nabucodonosor tuvo una idea grandiosa. Mandó construir una enorme estatua de oro. Era altísima, brillante, imponente. Cuando el sol la tocaba, parecía fuego puro. La levantó en la llanura de Dura y convocó a todos, gobernadores, jueces, consejeros, oficiales y autoridades de cada provincia. El decreto fue claro. Cuando oigan el sonido de la trompeta, la flauta, el arpa y todos los instrumentos musicales, deberán postrarse y adorar la estatua de oro que el rey ha levantado. El que no lo haga será arrojado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. El anuncio recorrió el reino como un trueno. Era simple: o te inclinas o te quemas. Llegó el día señalado. El lugar estaba lleno de multitudes. Los instrumentos comenzaron a sonar: trompetas, tambores, arpas, una música fuerte, majestuosa. Uno a uno, todos se arrodillaron. Ricos y pobres, sabios y guerreros, gobernadores y comerciantes. Todos cayeron rostro en tierra ante la estatua. Todos menos tres: Sadrac, Mesac, Abed-Nego. De pie, firmes, sin odio, sin arrogancia, pero sin doblar la rodilla. El viento soplaba sobre la llanura, la música seguía, el oro brillaba, y ellos permanecían erguidos como tres columnas de fe en medio de un mar de rodillas dobladas. No gritaban, no discutían, simplemente no se inclinaban. Entre la multitud había hombres que envidiaban a los jóvenes hebreos. No soportaban su integridad ni su sabiduría, y al verlos de pie, corrieron ante el rey. «¡Oh rey, viva para siempre!», dijeron con falsa reverencia. «¿No ordenaste que todo hombre se postrara? Pues hay tres judíos que no te obedecen. No sirven a tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado». El rostro del rey cambió. Su orgullo fue herido, su autoridad desafiada. Mandó llamar inmediatamente a los jóvenes. Los tres fueron llevados ante el trono. El salón estaba en silencio. El rey los miró con una mezcla de furia y sorpresa. «¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro? Les daré otra oportunidad. Cuando escuchen la música, se inclinarán, pero si no lo hacen, serán lanzados al horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos?». Era una amenaza directa, un desafío, un ultimátum. Muchos ante esa presión habrían cedido, pero ellos no. La respuesta que marcó la historia. Con respeto, pero con firmeza, respondieron: «No necesitamos defendernos ante ti, oh rey. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, y aunque no lo hiciera,
no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. No dijeron, sabemos que nos salvará. Dijeron, aunque no lo haga. Esa frase resonó en el cielo. No obedecían por interés. No confiaban por conveniencia. Amaban a Dios a pesar de la vida. El horno encendido. El rey, fuera de sí, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal. Las llamas rugían, el calor era insoportable, el fuego parecía querer salirse de su prisión de ladrillos. Los soldados más fuertes del ejército fueron enviados para atar a los jóvenes. Los amarraron con sus mantos, túnicas y turbantes. No les quitaron nada. Así, vestidos, fueron conducidos hacia el horno ardiente. El calor era tan intenso que los mismos soldados que los lanzaron murieron consumidos por las llamas. Y entonces, Sadrac, Mesac y Abed-Nego cayeron dentro del horno. El fuego los envolvió. Las puertas se cerraron. El pueblo contuvo el aliento. ¿Había terminado todo? Reflexión de la primera parte. A veces, en la vida, también escuchamos música. No siempre es una estatua de oro. A veces es la presión del grupo, el miedo al rechazo, la comodidad, el deseo de encajar. Todos se inclinan, todos lo hacen, todos aceptan. Pero Dios sigue buscando corazones que permanezcan de pie. La fidelidad no siempre es popular. La fe verdadera no depende de resultados. Y el valor no siempre hace ruido. A veces simplemente se mantiene firme. Sadrac, Mesac y Abed-Nego nos enseñan algo profundo. La fe auténtica no se arrodilla ante lo que brilla, porque sabe que solo Dios merece adoración. Y cuando el fuego parece inevitable, ahí comienza el milagro. El horno rugía. Las llamas subían como lenguas encendidas que querían tocar el cielo. El calor era tan intenso que nadie podía acercarse. El aire mismo parecía arder. El rey Nabucodonosor II observaba desde cierta distancia. Su rostro aún estaba tenso. Había dado la orden, y la orden se había cumplido. 3 jóvenes habían sido lanzados al fuego, atados, condenados, sentenciados. El pueblo murmuraba en silencio. Algunos sentían miedo. Otros pensaban que aquello era justo. Algunos cerraron los ojos, porque cuando el fuego comienza, pocos quieren mirar. Pero dentro del horno, algo diferente estaba ocurriendo. Las cuerdas que ataban a Sadrac, Mesac y Abed-Nego comenzaron a arder. No sus cuerpos, no su piel, no su ropa, las cuerdas. El fuego que debía destruirlos estaba quemando solamente aquello que los tenía atados. Los jóvenes cayeron al suelo al principio, pero pronto se pusieron de pie. Respiraban, se miraban. Estaban vivos. El fuego los rodeaba, pero no los tocaba. Y entonces, no estaban solos. El rey, inquieto, se levantó de su trono, miró fijamente hacia el horno y de pronto su expresión cambió. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿No eran 3 los hombres que arrojamos atados al fuego?, preguntó a sus consejeros. Sí, oh rey, respondieron. El rey señaló hacia las llamas, temblando. Pues yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Allí, en medio del fuego ardiente, había una presencia gloriosa. Los 3 jóvenes no corrían desesperados, no gritaban, no intentaban escapar. Caminaban, como si el horno no fuera una prisión, sino un santuario, como si el fuego no fuera castigo, sino escenario de gloria. La tradición cristiana ha visto en esa figura misteriosa una manifestación divina, una presencia celestial
que Dios envió para acompañarlos en la prueba. Porque Dios no siempre evita el fuego, pero sí entra en él con nosotros. Nabucodonosor no podía creer lo que veía. El mismo fuego que había matado a sus soldados ahora parecía obedecer a un poder mayor. Se acercó lo más que pudo al horno y gritó: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan». El pueblo entero contuvo la respiración. Y entonces, los 3 jóvenes salieron caminando, sin ayuda, sin heridas, sin miedo. Los príncipes, gobernadores y consejeros se acercaron para examinarlos. Miraron su piel, tocaron sus vestidos, revisaron su cabello. No había quemaduras, no había olor a humo, ni una sola señal del fuego. Nada. Era como si hubieran caminado por un jardín fresco y no por un horno 7 veces más caliente de lo normal. El hombre estaba impactado. El hombre orgulloso que había levantado una estatua para que todos la adoraran, ahora levantaba su voz para honrar al Dios de aquellos jóvenes. «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego», proclamó, «que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron mi orden y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que no fuera el suyo». El mismo rey que había desafiado diciendo: «¿Qué Dios podrá librarlos de mis manos?», ahora reconocía que sí había un Dios capaz de salvar. El milagro no solo había salvado 3 vidas, había tocado un corazón endurecido. El horno reveló algo profundo. La fe verdadera no depende del resultado, pero Dios honra a quienes lo honran. Los jóvenes dijeron: «Aunque no nos libre, no adoraremos». Y Dios decidió librarlos, no porque lo exigieron, no porque lo merecieron, sino porque confiaron plenamente en Él. El fuego mostró quién era el verdadero rey, no el que llevaba corona de oro, sino el que gobierna sobre el fuego mismo. Reflexión de la segunda parte. En la vida también hay hornos, momentos donde parece que todo arde. Problemas, enfermedades, rechazos, pérdidas, injusticias. A veces oramos para que Dios apague el fuego, pero otras veces Él permite que entremos en él para mostrarnos que no estamos solos. El fuego puede quemar las cuerdas del miedo, puede destruir las ataduras del orgullo, puede purificar el corazón. Y cuando salimos, salimos libres. La presencia de Dios en medio de la prueba vale más que la ausencia de la prueba, porque no hay horno tan fuerte que pueda separar a un corazón fiel del amor y el poder de Dios. El horno aún estaba encendido. Las brasas seguían rojas. El aire continuaba caliente. Pero algo había cambiado para siempre. No era el fuego, era el corazón del rey. El poderoso Nabucodonosor II, acostumbrado a que todos se inclinaran ante él, ahora había sido testigo de un poder superior. El hombre que había levantado una estatua de oro, ahora levantaba un decreto diferente. Ya no era una orden de adoración forzada, era un reconocimiento. Ante todos los gobernadores, jueces y autoridades, el rey proclamó: «Cualquiera que hable contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será castigado, porque no hay otro Dios que pueda librar como él». El mismo hombre que había dicho: «¿Qué Dios podrá librarlos de mis manos?», ahora confesaba: «No hay otro que salve como él». La multitud escuchaba en silencio. Algunos estaban confundidos, otros asombrados, otros conmovidos, pero todos sabían algo. Habían presenciado un milagro. El rey no solo reconoció el poder de Dios, también honró a los jóvenes. Sadrac, Mesac y Abednego fueron promovidos dentro del reino. Su posición fue fortalecida, su influencia aumentó. Pero lo más importante no era el ascenso.
Lo más importante era que su fidelidad había dado fruto. Ellos no buscaron recompensa, no negociaron su fe, no obedecieron esperando beneficios. Simplemente fueron fieles, y Dios se encargó del resto. Babilonia era una ciudad llena de ídolos, poder y orgullo. Allí se adoraba lo visible, lo brillante, lo fuerte. Pero ese día, el reino aprendió algo distinto. El verdadero poder no está en el oro, no está en la fuerza militar, no está en los decretos humanos. El verdadero poder está en la fe que no se dobla. 3 jóvenes extranjeros, lejos de su tierra, sin ejército y sin armas, cambiaron la historia de un imperio. No con violencia, no con rebeldía, sino con fidelidad. Esta historia no es solo un recuerdo antiguo, es un espejo. Hoy también existen estatuas modernas, el dinero que promete seguridad absoluta, la fama que exige admiración, la presión social que obliga a callar la fe. Hoy también suenan músicas que invitan a inclinarse. Y hoy también hay hornos, problemas, burlas, injusticias, pruebas inesperadas. Pero la historia de estos 3 jóvenes nos recuerda algo eterno. Dios no abandona a quienes confían en Él. Tal vez no siempre cambie la circunstancia de inmediato. Tal vez no siempre apague el fuego, pero sí camina dentro del horno con nosotros. Y cuando Dios está en el fuego pierde su poder. La fe que deja huella. Sadrac, Mesac y Abed-Nego no sabían que su decisión sería contada por generaciones. No sabían que siglos después, millones escucharían su historia. Solo sabían una cosa: no podían traicionar a su Dios. Y esa decisión sencilla, pero firme, hizo que su fe brillara más que cualquier estatua de oro. Porque el oro se derrite con el fuego, pero la fe verdadera se purifica. Reflexión final. Esta historia nos enseña 3 verdades profundas. La fe auténtica no se negocia. La presencia de Dios transforma el fuego en testimonio. La fidelidad silenciosa puede cambiar corazones poderosos. No importa cuán grande sea el horno, no importa cuán fuerte sea la amenaza, no importa cuánto se inclinen, siempre habrá esperanza mientras exista un corazón dispuesto a permanecer de pie. Y cuando alguien decide honrar a Dios por encima del miedo, el cielo se mueve, el fuego se detiene y la historia cambia. Que esta historia inspire a todos los que aman escuchar los relatos de la Biblia católica, que fortalezca la fe, que encienda el valor, y que cuando llegue el momento de elegir, podamos decir como aquellos 3 jóvenes: aunque todo arda, yo confiaré en mi Dios.